La palabra de Dios. Así se llama el tema de hoy. La palabra de Dios. Sencillo el mensaje, sencillo el título, sencillo lo que vamos a estar hablando hoy. Y cuando hablamos la palabra de Dios, hablamos de autoridad divina. Hablamos de autoridad de la deidad de Dios, del único Dios. No hay otro. Su palabra tiene poder. Su palabra es poderosa porque viene de alguien poderoso. Su palabra tiene un poder extraordinario en aquel que la cree. Y hoy vamos a estar hablando sobre la palabra de Dios. Si puede ir conmigo a la palabra, a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Cuando lo tenga, póngase de pie, diga gloria a ti, Dios. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Hebreos 4:12. Leemos tu palabra, Padre amado. Leemos tu palabra, Padre eterno y Dios poderoso. Hebreos 4:12. Cuando lo tengan, diga gloria a Dios. Ahora sí, Hebreos 4:12. La palabra de Dios. ¿De quién es la palabra? Es viva y es eficaz y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Padre amado, por tu palabra, porque es tuya, Señor. Gracias por tu palabra, la que es viva y es eficaz. Gracias porque hoy vamos a estar hablando de ti. Gracias porque tú estás aquí hoy, Padre, en medio de tu pueblo. Yo te pido que seas tú hablando en este tiempo y que te glorifiques en este tiempo, por favor, a través de este vaso de barro, que hoy tiene la responsabilidad de cargar tu palabra. No se basa de mí, sino se basa de tu palabra y de quién tú eres, Padre amado. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Hebreos 4:12. La palabra de Dios. Para darle un poco de contexto, qué es lo que está sucediendo aquí en Hebreos, básicamente en el capítulo 3 y el 4, se está hablando de reposo del Señor, que es una promesa que tiene Dios para con su pueblo. Y ahí el autor de Hebreos hace un recuento de cuando el pueblo de Israel pasaba por el desierto. Y luego aquí en ese versículo 12 es que entra lo que el versículo base de esta enseñanza prédica, como usted quiera o desee llamarle. Y me llama la atención el asunto de que él está haciendo este recuento o le está explicando lo que está sucediendo al pueblo, el autor de Hebreos, y luego brinca o hace esta expresión. Y es lo que le acabo de leer, ese versículo 12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando leemos esos versículos anteriores a él, uno dice, pero es que no hace sentido, no hay una concordancia de lo que está diciendo el autor de Hebreos. ¿Por qué él brinca aquí? Pues mire, cuando sigo estudiando, pues encuentro que el autor de Hebreos cita lo que dice el Salmo 95. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón. Si oímos la voz, oímos su palabra.
Si oímos la voz de Dios, oímos su palabra. Y es una decisión que nosotros tomamos. Oímos su palabra y la aceptamos. Hay dos ejercicios que tenemos que hacer aquí. Oír, escuchar y creer. No endurecer nuestro corazón, no ignorar la palabra de Dios. Y aquí pude darme cuenta por qué quizás el autor de Hebreos hace esta mención. Recordemos que en el tiempo que pasaba el pueblo de Israel por el desierto por estos 40 años, el Señor habló. El Señor habló contundentemente. Le hablaba directamente a Moisés. El pueblo sabía que Dios estaba hablando, pero endurecieron el corazón. Y muchos de ellos, por su incredulidad, se quedaron. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, cuando comienzo a estudiar esta porción bíblica, comienzo a darme cuenta que la palabra de Dios proviene de alguien que tiene autoridad, es de Dios. No es su palabra, no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. La palabra de Dios carga poder. Y si la palabra de Dios carga poder, también el que carga la palabra tiene poder por causa de esa palabra que está dentro y gestada dentro de cada uno de aquellos que creemos en el Señor. ¿De dónde, o más bien, de quién recibimos la palabra? ¿De quién estamos recibiendo la palabra? ¿A quién nosotros le estamos prestando oído? ¿A quién nosotros le estamos prestando atención? ¿A qué palabras estamos oyendo en este tiempo? La palabra que hoy se está predicando aquí tiene un dueño divino, un dueño de poder, un dueño de que ha creado todo lo que vemos. No es una palabra finita, pequeña, vacía, no, es una palabra contundente. La palabra de Dios tiene autoridad y poder. Tiene poder para vida y tiene poder para muerte. Pastor, explíqueme eso, le voy a explicar rapidito. La palabra de Dios tiene poder para morir a nosotros mismos. La palabra tiene poder para hacernos morir a nuestros deseos. Y la palabra tiene poder porque cuando nosotros morimos a nuestros deseos tenemos entradas en el cielo. La palabra de Dios tiene poder para vida y para muerte. Recuerde que la muerte en el Señor o en Cristo es vida. Pero tenemos que aceptar esa palabra, no podemos endurecer nuestro corazón. La palabra de Dios no es la palabra de YouTube, del influencer. La palabra de Dios no es la que hoy se habla y se predica o se trata de tergiversar a través de la generación que se está levantando ahora. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios viene del cielo. No viene de una idea, no viene de una cultura, no viene de una costumbre o tradición establecida por ningún pueblo. Viene de Dios, la palabra de Dios. Y no te estoy hablando del Dios del cosmos, no te estoy hablando del Dios universo natural, te estoy hablando del que creó el universo, que creó los cielos, que creó la tierra, que creó lo que vimos, lo que vemos y lo que no vemos. Lo que vemos y lo que no vemos. Ese es el Dios que te estoy predicando hoy aquí. El Dios que es espíritu. Que se manifestó como un viento recio, pero no es un viento recio a través de su espíritu. Que se manifestó como una paloma, pero no es paloma. La cultura te ha enseñado y te ha puesto la paloma, enseñándote como si ese fuese el Espíritu Santo, y ese no es el Espíritu Santo. Si usted cree que el Espíritu Santo es una paloma, usted está minimizando el poder de Dios.
Él creó los cielos y la tierra. Mire qué poderoso es el Señor. La palabra de Dios causa que nosotros tengamos muerte a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestra voluntad, para que sea la de Él que gobierne en nosotros. La palabra tendrá poder según la soberanía de quien la imparte. La palabra de Dios tiene poder por causa de su soberanía. Él no se somete a nadie, todo se somete a Él, mas nada se somete a Él. Mas Él no se somete a nada. Debo corregirme ahí. Ya me estaban mirando mal acá abajo. Pastor, rectifique ese disparate que dijo. La palabra tendrá poder según la soberanía de quien la imparte. Analice esto que le acabo de decir. Cuando hablamos de soberanía, nadie se somete a nadie. El que es soberano no se somete a nadie. Así es Dios. Su gobierno está por encima de todo. Su palabra es la ley suprema. Pero estamos viviendo en la gracia. Continuamos con la ley. Déjame quitarte eso de la mente. Continuamos, estamos en la gracia, pero su ley sigue vigente. Usted tiene que amar. Usted tiene que amar a Dios. Es una instrucción que Él te da. Usted tiene que amar a su hermano. Pastor, amar a nuestro hermano está duro, es difícil. Sí, pero nos manda. Nos manda a amar a nuestro hermano. Y a veces el prójimo no coopera. Eso es ley. Cuando recibimos una instrucción que está establecida en un papel, que está establecida en un documento, y hay una instrucción, nosotros tenemos que seguirla. Se llama ley. Para que un pueblo viva en orden. Eso es la palabra de Dios. Por eso es que tiene poder. Porque es ley, tiene poder, porque es ley y tenemos que aceptarla, tenemos que vivirla, tenemos que seguirla. No seguirla con miedo, seguirla con la revelación de quién gobierna mi vida. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Y si la palabra de Dios es viva, tenemos que entender que Dios es vivo. Jesucristo fue crucificado en la cruz, pero venció. Jesucristo fue crucificado, maltratado antes y durante, luego muere, pero resucita al tercer día. La cruz estuvo vacía y la tumba también. Y te han predicado de un Dios crucificado, de Jesucristo crucificado. Eso es lo que te ha enseñado la cultura. Cuando la palabra me dice a mí, y es clara, que resucitó de entre los muertos. Si la palabra de Dios es viva, nuestro Dios es vivo. Porque nada vivo puede venir de algo muerto. Nada vivo puede venir o proceder de alguien o de algo muerto. Y lo vivo tiene que tener vida. Descubrí la pólvora aquí. Viva, tiene vida por quien la ha impartido. O sea que si tiene vida, tiene acción, hace, lleva a cabo. La palabra dice eficaz, que produce el efecto esperado. Esa es la definición de eficaz, que produce el efecto de lo esperado. En griego, cuando buscamos en la definición en griego, significa poder. La palabra eficaz en el griego significa poder.
en hebreo significa fuerte, poderoso. La palabra de Dios tiene poder y tiene fuerza. Se manifiesta en nosotros con poder. Se tiene que manifestar en nosotros con poder para poder nosotros tener cambio. Pero si nosotros endurecemos nuestro corazón, no va a haber cambio en nosotros. No va a haber renovación de entendimiento, no va a haber metanoia, renovación de entendimiento. Y mire la comparación o la metáfora que utiliza el autor de Hebreo. Habla de espada que penetra, que es más cortante. Si nos vamos o transportamos a la historia, la espada era un arma sumamente usada y de poder en ese tiempo. Más cortante que espada de doble filo. Si pensamos en la espada, mayormente los varones quizás puedan entender un poquito más de esto. La espada, cuando pensamos en la espada, tiene filo en ambos lados. Si usted utiliza un cuchillo, pues tiene el filo en un solo lado. Estamos hablando de la espada que tiene doble filo a ambos lados, que como quiera va a entrar. Pero ¿qué hace la espada? Vamos a estacionarnos aquí a analizar esta metáfora o analogía. La espada penetra, tiene que romper la carne. La espada, para que llegue al alma, tiene que romper la carne. Estoy hablando de la espada espiritual. La carne es el deseo. Dice que llega hasta el alma, donde se sientan nuestras emociones. El alma. El alma donde están nuestros deseos. El alma donde se levanta nuestra autonomía. Nuestra alma donde se levanta el orgullo. El alma penetra la espada, rompe la carne y llega hasta el alma. Estoy hablando de la espada espiritual. La espada natural jamás va a poder romper el alma. Estoy hablando de la palabra de Dios que te confronta, que te cambia, que te hace nuevo, que rompe tus deseos carnales y llega a tu alma y te hace cambiar. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios te hace someter tu alma a su espíritu. Su poder, la palabra de Dios, tiene un poder extraordinario y poderoso, sobrenatural, que el pecador más grande que usted pueda pensar lo cambia. Al pecador, al que mató, al que ultrajó, al que abusó, al que usó droga, al que se emborrachó anoche y está aquí, tiene el poder de cambiarlo. La palabra de Dios. Pero si no se endurece el corazón. La palabra de Dios tiene un poder tan poderoso. Un poder tan poderoso que puede cambiar a alguien en un instante. Que de lo que lleva sufriendo toda una vida el Señor por su palabra, porque no endureciste su corazón, te hace cambiar y te da la victoria en esa área. Esa es la palabra de Dios. No es la palabra del influencer, como te dije hace un rato, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en nosotros tiene que ser revelada, pero tiene que ser aceptada. Muchas veces la palabra de Dios se revela a nuestra vida, pero no la queremos aceptar porque ha tocado la fibra, ha tocado nuestra alma, ha tocado partes de nuestra alma que las tenemos escondidas y no las queremos confrontar.
Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios traspasa y llega al alma y confronta tu orgullo, nuestra altivez, la falta de perdón, tu religiosidad. Cambia y penetra en tu alma todo aquello que se ha estacionado toda una vida que no has querido lidiar con él o no has querido darle la cara porque te ha costado o nos ha costado. Todos estamos en el mismo barco. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios viva, eficaz, tiene poder. Es una espada que penetra en cada uno de los corazones de los que estamos aquí y causa cambio. Causa cambio en la vida de cada uno de nosotros. Le hago la pregunta, usted que dice vivir por Cristo, ¿usted es el mismo de ayer? ¿No ha habido un cambio en su vida? ¿Usted se mantiene igual que hace 5 años atrás? Hay gente que está batallando con lo mismo, hacen toda una vida. Hay gente que siguen batallando con la falta de atención, con la falta de perdón, toda una vida. And that's fine. Que usted esté batallando en este tiempo, pero verifíquese que hay otras áreas en su vida que usted ha avanzado por causa de la palabra de Dios. Sí, puedes estar batallando con que me hicieron, con que me siguen maltratando y todo el mundo contento alrededor, pero usted sigue batallando con esa autovictimización o victimización, debo decir. Pero yo estoy seguro que hay áreas en su vida en las cuales usted ha avanzado por causa de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, porque proviene de Dios. No viene del libro de autoayuda. La palabra de Dios no viene del libro de autoayuda. La palabra de Dios viene directamente de él, plasmada en 66 libros que están establecidos aquí. Esto que usted ve aquí, esto es una carpeta, pero es lo que hay dentro. Es como nosotros, esto que usted ve aquí se queda, pero lo que hay dentro de nosotros es lo que permanece. Y nos hemos ocupado de vestir bonito, de estar bien peinadito, de ponernos trajecitos y ropita bien bonita, pero se nos ha olvidado de cómo la palabra puede penetrar a nuestra alma para que Él cause el cambio que Él quiere que nosotros tengamos en nuestra vida para tener una vida plena en Cristo. Espada penetra la carne, entra el alma y el espíritu. La palabra de Dios carga su espíritu. Su espíritu, la cual causa cambio. La palabra de Dios no es para el otro. La palabra de Dios es primero para mí y luego para el otro. La iglesia, el pueblo de Dios, cada vez que oye la palabra de Dios comenzamos a poner caras. Ponemos fotos en nuestra mente cuando oímos la palabra. Inclusive esto que le estoy predicando, ya usted tiene fotos en su mente. Ya usted tiene fotos en su mente de que esto le aplica a fulano, pero te lo aplicaste a ti primero. La palabra de Dios comienza en nosotros y luego en el que está afuera. La palabra tiene que ser aplicada en nosotros y con nosotros primero para luego darla. Nosotros no podemos dar nada de que no podamos tener. Y nosotros no podemos ayudar a batallar a alguien en lo mismo que nosotros estamos batallando. Si eso sucede, ambos van a caer. Voy a entrar aquí mayormente
aquí yo sé que van a poner la foto de los varones. Si usted está batallando con la pornografía, no puede buscar a otro que está batallando con lo mismo de usted para que le ayude. Y ahí las damas comenzaron a poner fotos así. Hay damas también que sufren con la pornografía. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Nosotros tenemos una oficinita aquí al lado que damos consejería. Y nosotros hablamos con mucha gente y lidiamos con muchas situaciones como esa. Así que tanto el varón como la dama pueden sufrir de lo mismo. Que haya una más frecuencia en el varón en este tema en específico. Sí. Porque el varón es más visual. Pero también hay gente que sufre de la lengua larga, entonces ahora los varones están viendo las damas. Sí, porque tengo que, ¿verdad? Un balance. Tengo que balancear el mensaje. Si usted está, pero también hay varones también que le gusta, que no le gusta, pero le entretiene. El chisme, el estar hablando de la gente, el estar hablando mal de la gente. Si usted está sufriendo con eso, no le haga coro al que usted está oyendo. Apártese para que pueda avanzar. Pero cuando usted oye la palabra de Dios, evita caer en todas estas. Cuando usted accesa la palabra de Dios, al logos de Dios, usted cambia su manera de pensar y entiende que no debe accesar a ese material y entiende que no debe estar hablando de aquel que habla mal de todo el mundo y reimundo. Pero la palabra de Dios tiene poder cuando uno la acepta y cuando uno se acerca a ella. La palabra de Dios tiene poder para incrustársele a quien se expone a ella y se abstiene de toda iniquidad y de toda maldad. Pregúntese usted que consumía alcohol. Pregúntese usted que consumía sustancias controladas. Por causa de la palabra, usted hoy evita caer en ellas, en estas malas costumbres, por causa de la palabra de Dios. ¿O el pastor es el único? Por causa de la palabra de Dios y porque entendemos quién es Dios, yo dejé la bebida. Yo antes tomaba 2. Me daba 2 tragos, el primero y el último, no contaba lo del medio. Pero Dios me liberó. Dios me liberó de ello por causa de su palabra. La tentación la libras por causa de su palabra. Jesucristo estuvo en el desierto, fue tentado. ¿Qué fue lo que dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda. ¿De quién? Que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios te ayuda y te hace vencer tu desierto. La palabra de Dios te ayuda y te hace vencer toda tentación. Esa es la palabra de Dios. La tentación va a estar todos los días. Jóvenes, temptation will be next to you every day. La tentación va a estar con ustedes toda la vida, pero la palabra de Dios te ayuda a no caer. Ríete ahora. La palabra de Dios te ayuda a vencer todas aquellas batallas que has venido batallando, que quieres vencer. La palabra de Dios te ayuda a ellas. La palabra de Dios te hace responsable. La palabra de Dios te hace cumplir con tus responsabilidades. La palabra de Dios te hace íntegro. La palabra de Dios te hace transparente. La palabra de Dios te hace diferente. La palabra de Dios te va a llevar a hacer cosas que nunca has hecho.
La palabra de Dios te va a llevar a hacer cosas que nunca has hecho, que quizás las has pensado, pero no las has hecho por causa de temores, inseguridades. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, Él nos da la fuerza. Su palabra es espíritu. Es su espíritu. Y eso hay que entenderlo, no tanto sentirlo. Recuerde que renovamos nuestro entendimiento. Eso sucede aquí. Sentir, podemos sentir muchas cosas. Pero cuando renovamos nuestra manera de pensar, ahí es que causa el cambio genuino en nuestra vida. Aquí la palabra lo dice. Discierne los pensamientos. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo está diciendo el autor de Hebreos. ¿Por qué digo autor? En Hebreos, ¿verdad? Para darle este dato, se desconoce cuál es el autor de Hebreos. Hay muchas conjeturas que se hacen los historiadores, pero no hay nada certero. Hebreos no se puede, en este momento, no se puede determinar que Hebreos tiene un autor como las cartas de Pablo, etcétera, etcétera. Pero el autor de Hebreos dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada decisión que tomamos debe ser basada por el discernimiento de la palabra. En este tiempo, la iglesia no quiere leer la palabra, no quiere estudiar la palabra y se basa más en la cosquillita o en el sentir, porque su alma, sus emociones están a flor de piel más que con el entendimiento. Toda decisión que el pueblo de Dios, esta palabra es para el pueblo de Dios, esto no es para el impío. Este mensaje no es para el que conoce a Dios, este mensaje es para el pueblo de Dios. Usted que casi levita en los aires, que está casi así de hacer un querubín, esta palabra es para usted, para mí también. Toda decisión tiene que ser basada conforme a la palabra de Dios. Ese es el crisol. Ahí discernimos si lo que vamos a llevar a cabo o lo que queremos hacer proviene de Él o no. Si es su voluntad o no. Pastor, ¿cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Lea la palabra. Lea la palabra. El Señor nos ha dado sabiduría. Recuerde que Salomón le pidió sabiduría y pudo administrar bien. ¿Cómo yo sé si me puedo comprar la casa, pastor? Si es la voluntad de Dios. Dios es soberano, Él puede hacer milagros, pero Dios no trabaja en desorden. Si usted paga al día lo que usted debe y usted sabe manejar sus finanzas y usted es buen mayordomo, usted va a poder tener la oportunidad de comprarse su casa. Usted no tiene que levitar, usted no tiene que volar, usted no. Usted lea la palabra porque la palabra de Dios me habla de mayordomía, administración. Y como el Señor nos ha dado la sabiduría, pues nosotros lo que tenemos que hacer es sencillo. Ok, yo gano tanto, gasto tanto. Pues entonces, pues puedo pagar una casa de tanta cantidad. Sencillo. Facilito de entender. Pero entonces a veces nos ponemos súper espirituales. Y a veces nosotros somos los mismos que atrasamos el plan divino de Dios en cosas materiales como su casa, la que usted quiere, la que a usted le hace falta. Ponga en orden sus finanzas,
ore a Dios para que le lleve al lugar donde Él quiere. Recuerde que hablamos de la providencia, que ya su casa, la que usted está orando, ya está en el lugar, construida, diseñada para usted. Pero usted la cree, usted cree en la palabra de Dios o no la crees. Si no la crees, porque tienes el corazón endurecido. Y ante la presencia de Dios nosotros tenemos que venir con un corazón quebrantado, humilde. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Habla de las intenciones. La palabra de Dios nos dirige a no desear lo indebido. La palabra de Dios, oiga bien, pueblo, la palabra de Dios nos dirige a no hacer lo indebido, a mantenernos en santidad, a mantenernos puros, limpios y sin mancha. Esa es la iglesia que viene a buscar Cristo. Sin arrugas y sin mancha. Esa es la iglesia que viene a buscar Cristo. La iglesia santa, esa es la que viene a buscar Cristo. La palabra de Dios, viva y eficaz. Y si vamos a Isaías 55:10. Isaías 55:10 dice, Dios dijo, ¿quién dijo? Lo dijo el presidente, lo dijo el presidente de su país, lo dijo el alcalde de aquí de Puller, lo dijo su mamá, su papá. ¿Quién lo dijo? La lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelve a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Ahora bien, aquí es que está el asunto. Lo mismo pasa con mi palabra. Lo mismo pasa con mi palabra. Aquí está hablando Dios a través del profeta. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. Dios está diciendo esto. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios, de mi boca. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Sin antes hacer lo que yo quiero. Déjeme darle otra versión para que la digiera. Hace lo que yo quiero. Así es el Señor. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios carga soberanía del soberano. La palabra que le hablaron a tu hijo, que iba a salir de las calles, que recibió, que fue criado en el evangelio y ahora mismo está en la calle, ya esa palabra causará el efecto. No va a regresar atrás vacía. Su papá que le maltrató, que ya usted lo perdonó, va a venir a Cristo porque ya usted le mostró el perdón de Dios, porque le vino la palabra revelación suya. Si su papá le hirió, lo maltrató, pero usted lo perdonó, él va a venir a Cristo, al igual que su mamá que también le pudo haber maltratado. Él o ella va a venir a Cristo porque la palabra que le diste no retorna atrás vacía. La palabra que salió de tu boca viene de la boca de Dios, incrustada, impregnada en tu ser. Por eso es que hay que hablar la palabra. No podemos utilizar la palabra para meterle por la cabeza a la gente, sino para mostrarle el amor de Dios.
No podemos mostrar la palabra de Dios como un acto religioso, sino como un acto de relación eterna con Dios. Esa es la palabra de Dios, no retorna atrás vacía. Le está diciendo, cuando la lluvia cae, cuando la nieve cae, alimenta, da fruto. La palabra de Dios hace que usted y yo demos fruto. La palabra de Dios hace que nosotros demos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene características: amor, paz, dominio propio, benignidad, todas estas. Eso es lo que causa la palabra de Dios en nosotros. Eso es lo que causa la palabra de Dios en cada uno de las personas que la oyen y no endurecen su corazón. La palabra de Dios te hace sostenerte en los momentos de soledad. Cuando nadie te ve, ahí la palabra de Dios salta en ti y te hace no pecar. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios te hace mejor persona. Sí, porque se oye mucho allá afuera y tienes que ser mejor persona. Y eso está bien. Pero nosotros debemos ser mejor hijos de Dios. Porque la mejor persona, como se vende allá afuera, no reconoce el poder de Dios. La palabra de Dios nos hace ser mejores hijos de Él. Nos hace ser mejores y más obedientes a Él. La obediencia a la palabra o ser hacedores de la palabra nos da un distintivo extraordinario. Nos da un distintivo espiritual. Donde todos se caen, usted permanece. Donde todos resbalan, usted permanece. Porque usted ha entendido que a través de la palabra de Dios, usted conoce a Dios. Mientras todos van cayendo en tentación, usted aún con los pantalones abajo sabe salir corriendo de la tentación. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios, porque tiene poder. Viva y eficaz. La palabra de Dios es Cristo, es el Verbo, es el Logos. La palabra de Dios es personificada, es hecha y llevada a cabo a través de Cristo, que es nuestro ejemplo. Ejemplo dentro de nuestra humanidad, cómo podemos vivir en este mundo lleno de tanta tentación. Cristo nos enseñó a vivir en santidad, porque Él es la palabra. Y no podemos desvirtuar la palabra de Dios sin Cristo. Él hacerse carne y estar en ese espacio de tiempo aquí en la tierra y enseñarnos cómo se puede vivir en santidad y vivir en obediencia a Él. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra logos se adjudica a Jesús, pero también tiene un significado de dar cuentas. Cuando usted sabe rendir cuentas ante la presencia del Señor, muestra humildad y el Señor le abre los pasos, le abre los brazos, debo decir. Cuando nosotros damos cuentas al Señor y nos rendimos a Él, hay un cambio en nuestro interior. Hay un cambio en nosotros que se refleja en nuestra manera de vivir a través de su Espíritu que comienza a morar en cada uno de nosotros, de aquellos que no han endurecido su corazón, aquellos que no se hacen indiferentes a la palabra de Dios. Hay mucha gente aquí que viene todos los domingos, pero son indiferentes a la palabra de Dios.
Ay, ya se metió el pastor. Ahora va a darnos, nos va a dar los fuetazos. Eso. Sí, es mi deber. La palabra es viva y es eficaz, más cortante. Una espada que corta, quebranta y mata todo lo que tiene que ser matado o eliminado. Y la indiferencia tiene que ser eliminada de nuestra vida al oír la palabra de Dios. La palabra de Dios no te está diciendo, te voy a dar un heladito para que te endulces. La palabra de Dios está hablando de espada. Está hablando de espada, de que tiene que romper todo aquello que necesite ser roto. Tiene que destruir todo aquello que necesite ser destruido. La indiferencia en la iglesia de Cristo está palpable. Cuídese de eso, iglesia. Es más fácil al Señor todo se le hace fácil, pero quiero utilizar esta expresión. Es más fácil lidiar con alguien que venga de la calle, que venga arrepentido, que un religioso dentro de la misma iglesia, que se hace indiferente porque su conocimiento es mayor que del que predica. Eso se llama religión y eso en esta iglesia no lo permitimos. La indiferencia, la dejadez en la iglesia está palpable, pero si usted oye la palabra de Dios, usted no puede ser indiferente. Y esto bajó directito del bakery del cielo. La iglesia en este tiempo está apática a lo que hay que hacer dentro de la iglesia, a trabajar dentro de la iglesia, a trabajar en un ministerio como este. Eso se ve no solo aquí, le tengo que ser bien claro, eso no solamente se ve en esta iglesia, se ve alrededor, porque la iglesia, el pueblo de Cristo que viene miércoles y domingo, que pone sus nalguitas en la sillita caliente y se va, está apático a servir, a dar de lo que Dios le ha dado, a dar de los dones y talentos que el Señor le ha dado. Esa es la iglesia de Dios, de Cristo en este tiempo. Y oyen mucha palabra. Oyen la palabra de Raimundo y todo el mundo a través de las redes sociales. Se meten a YouTube y ahí oyen a todo el mundo. Y no es por falta de palabras, es por falta de deseo y voluntad. O sea, si usted no sirve en su iglesia, es porque la palabra no ha penetrado en esa área de su vida. Usted no se le ha permitido a que la palabra entre en ese deseo. Ah, pero pastor, ¿usted quiere que todo el mundo sirvamos en la iglesia? Es mandato de la ley divina. ¿Usted quiere que todo el mundo sirva en la iglesia? Sí. Ah, pero ¿usted quiere que estemos aquí 24 horas todo el día? No. Nosotros somos un ministerio, y quiero hacer un paréntesis aquí, somos un ministerio que no tenemos actividades de lunes a viernes, actividades esporádicas, pero solamente aquí nos reunimos miércoles y domingo congregacionalmente. Eso es esta iglesia. Nosotros entendemos que el primer ministerio es la familia. Nosotros eso lo tenemos bien claro. Pero a veces el primer ministerio de la familia, cuando único recibe, es los miércoles y los domingos. Porque el lunes papá y mamá están trabajando. Martes papá, mamá está trabajando. Ah, pues llegamos miércoles corriendo. Recibimos. Jueves papá, mamá está trabajando. Viernes papá, mamá está trabajando. Hay un overtime sábado. Ay, papá, mamá tienen que trabajar. Ah, pues llegamos domingo. Pero después del domingo hay otro overtime, lo agarro. Papá, mamá se tiene que ir a trabajar. Tengo que enviarle dinero a mi familia allá. Ah, pastor, ¿usted no se lo va a enviar? Sí, exacto, yo no le voy a enviar dinero a su familia, pero sí le tengo que decir que la relación con el Señor, el acceso a la palabra se tiene que hacer todos los días en su casa.
Ay, yo vine a predicarte hoy. Si usted decide, a las visitas, si usted decide no volver, yo lo voy a entender. Y los que llevan tiempo aquí, si usted decide no volver o irse, también lo voy a entender. Pero yo tengo que predicar en lo que está en las Escrituras. Yo tengo que predicarle lo que hay en la palabra. Y la palabra de Dios, no la palabra del pastor, la palabra de Dios me llama a servir. La palabra de Dios me llama a servir. Y me estoy extendiendo, aguante el chinito. La palabra de Dios nos llama a servir. Y no hay mejor manera de recibir que dando. Y se da a través del servicio. Yo no le estoy pidiendo dinero. Yo no le estoy pidiendo dinero. Y ese es tema para otro día. Se lo voy a dejar saber con anterioridad para que usted venga con ibuprofen y se tome, ¿verdad? Para que digiera Pepto-Bismol, para que no le dé el vedera. Pero la mejor manera o la manera en que funciona en el reino de Dios es usted dando. Cuando usted da, usted recibe. Y cuando usted da servicio, usted se da en servicio, usted da de lo que usted tiene en servicio. Más que dinero, se da usted como sacrificio vivo. Pero hay mucha gente que viene aquí y no se dan como sacrificio vivo, se dan como un sacrificio muerto. Sí, no, yo estaba por explotar para decir eso, ¿no? Quería maquillarlo, pero no pude. Esa es la iglesia que estamos hoy, viviendo hoy. Mira que necesitamos gente. Sí. Pues sí, vamos a estar orando. Mire, usted quiere ser bendecido de... No, ahora no sirva esperando. Serví hoy, Señor, ¿cuándo viene? No funciona de esa manera. Hay que hacerlo con el entendimiento. Hay que hacerlo con el deseo y con la revelación correcta. Hay que hacerlo, hay que servir con la revelación de que la palabra lo dice y por gozo. Que a veces el gozo de Dios puede parecer sufrimiento. Iglesia, nos falta entender esto. Que a veces el gozo de Dios parece sufrimiento. Pues mire, dele gloria a Dios por eso. Cuando uno sufre por el evangelio, tenemos victoria. No se extrañe que después de haber usted recibido esta palabra y el Señor a través de su espíritu le redarguyó y le inspiró a servir, cosas se levanten en contra suya. Estamos hablando de que usted le va a dar servicio a Dios y recuerde que Dios tiene un enemigo que ya está vencido, pero que le mortifica la existencia a sus hijos. Pero tenemos que entender que ya está vencido. Eso es sufrir por el evangelio. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos victoria en Cristo Jesús. Que tenemos vida en Cristo Jesús. Que rema la palabra de Dios, la palabra hablada de Dios, está en nosotros por causa de su espíritu. El verbo, la palabra, el verbo Jesucristo está en Juan. Búsquelo, lléveselo de asignación. Ahí rapidito empezando en el libro de Juan, capítulo 1. El verbo, póngase de pie, iglesia.